Hay historias que no comienzan con una traición evidente. No empiezan con una discusión fuerte ni con una confesión inesperada. Algunas comienzan de una forma mucho más silenciosa, casi invisible. Empiezan cuando las personas dejan de decir lo que sienten, cuando prefieren el silencio a la verdad, cuando hablar parece más peligroso que seguir fingiendo. Clara siempre había sido buena fingiendo. Desde fuera, parecía una mujer tranquila, equilibrada, de esas que transmiten calma sin proponérselo. Caminaba despacio, hablaba con cuidado, elegía bien sus palabras. Tenía la costumbre de observar a las personas mientras hablaban, como si buscara entender no solo lo que decían, sino también lo que callaban. Quizá por eso, desde hacía tiempo, sentía que algo no encajaba en su propia vida, aunque no supiera explicarlo con claridad. Daniel era distinto. Siempre había sido más expresivo, más impulsivo. Le gustaba contar historias, exagerar detalles, hacer reír a los demás. En reuniones sociales, solía ser el que rompía el hielo, el que hacía que todos se sintieran cómodos. Pero esa versión de Daniel había ido desapareciendo dentro de la casa que compartía con Clara. Allí se volvía silencioso, distraído, como si una parte de él siempre estuviera en otro lugar. Llevaban 10 años juntos. 10 años que habían pasado rápido, mezclados entre recuerdos felices y rutinas que se fueron acumulando sin pedir permiso. Se conocieron cuando todavía creían que el amor era suficiente para resolver cualquier cosa. Cuando juraban que nunca se convertirían en una de esas parejas que apenas se hablan. Y sin darse cuenta, se habían convertido exactamente en eso. La casa era amplia, ordenada, con una decoración neutra, casi impersonal. Clara se ocupaba de que todo estuviera limpio, no por obsesión, sino porque el orden le daba una sensación de control que últimamente necesitaba más que nunca. Daniel llegaba cansado, dejaba las llaves siempre en el mismo lugar, se sentaba sin decir mucho. A veces cenaban juntos, a veces no. Ninguno preguntaba demasiado. Las noches eran largas. Acostados uno al lado del otro, mirando al techo. Cada uno atrapado en sus propios pensamientos. Clara recordaba cómo antes hablaban hasta quedarse dormidos. Daniel pensaba en lo fácil que era sentirse escuchado cuando estaba lejos de casa. Laura apareció justo en ese momento. No llegó como un problema, sino como un alivio. Tenía una energía distinta. No hablaba demasiado de sí misma, pero cuando lo hacía, se notaba que había vivido más de lo que aparentaba. Tenía una forma directa de mirar, sin rodeos. No hacía preguntas por compromiso, sino porque realmente quería saber. Laura había aprendido desde muy joven a hacerse cargo de otros. Su hermano menor había sido siempre su prioridad. Eso la había vuelto fuerte, responsable, pero también la había acostumbrado a ponerse siempre en segundo lugar. Con Daniel, por primera vez en mucho tiempo, alguien parecía interesado en ella, no en lo que hacía por los demás. Daniel empezó a esperar esos encuentros, esos mensajes, esas pausas en el día que lo hacían sentirse vivo. Al principio se decía que no pasaba nada, que solo hablaban, que todos necesitaban a alguien con quien conversar. Pero la línea se cruzó mucho antes de que él se diera cuenta. Mientras tanto, Clara sentía una inquietud constante. No tenía pruebas, pero tenía intuición. Notaba los silencios de Daniel, la forma en que evitaba mirarla a los ojos, cómo protegía su teléfono como si guardara algo frágil. Pensó en confrontarlo muchas veces, pero siempre encontraba una excusa para no hacerlo. Tenía miedo de confirmar lo que ya sospechaba. La noche en que todo cambió no fue especial. Daniel se quedó dormido en el sofá, agotado, con la televisión encendida. Clara pasó por la sala dispuesta a apagar la luz cuando escuchó la vibración del teléfono. Ese sonido pequeño, casi insignificante, fue suficiente. Tomó el teléfono, no buscó durante minutos, no revisó conversaciones antiguas, solo leyó un mensaje. Te extraño, anoche fue increíble, nadie debe saberlo. No gritó, no despertó a Daniel. Sintió cómo el pecho se le cerraba y cómo algo dentro de ella se rompía lentamente. En ese instante entendió que la vida que había conocido hasta ese momento ya no existía. Lo que Daniel no sabía era que Clara también había vivido durante años con una verdad a medias.
Mucho antes de conocerlo, cuando aún era casi una niña, había quedado embarazada. Estaba sola, asustada, sin apoyo. Tomó una decisión que la acompañaría toda la vida: dar a su hijo en adopción. Nunca habló de eso. Nunca se permitió llorarlo del todo. Aprendió a seguir adelante, a construir una vida nueva, dejando esa parte de sí misma enterrada en el pasado. Hasta que el pasado regresó. Una llamada. Una voz joven, nerviosa, respetuosa. Su hijo quería conocerla, quería saber quién era, quería entender de dónde venía. Y entonces, el destino terminó de cerrar el círculo. Ese hijo estaba conectado con Laura. Era su hermano menor, el mismo al que ella había protegido durante años, el mismo por el que había sacrificado tantas cosas. La noche en que todo salió a la luz fue larga, caótica, dolorosa. Daniel confesó. Clara habló por primera vez de su pasado. Laura entendió que había estado en medio de una historia que la superaba por completo. Después vino lo más difícil: vivir sin mentiras. No hubo perdón inmediato. Hubo distancia, terapia, conversaciones incómodas. Daniel tuvo que enfrentarse a lo que había hecho sin excusas. Clara tuvo que aprender a perdonarse a sí misma. Laura decidió alejarse para empezar de nuevo, sin secretos ajenos. El tiempo pasó. 1 año después, nada era perfecto. Pero todo era real. Clara y Daniel ya no fingían. A veces se amaban. A veces dudaban. Pero hablaban. El hijo de Clara ocupaba un lugar verdadero en su vida. Laura había construido algo propio, lejos del engaño. No fue un final ideal. Fue un final honesto, porque los secretos no desaparecen solos, o se enfrentan, o destruyen todo. Y solo cuando la verdad se dice, aunque duela, las personas pueden empezar, de verdad, a vivir en paz. Y ahora dime algo. ¿Qué habrías hecho tú? ¿Seguirías adelante después de descubrir la verdad? ¿O te habrías ido sin mirar atrás? Si quieres saber qué pasó después, si Clara y Daniel realmente lograron reconstruirse, y qué decisión cambió todo una vez más, déjalo en los comentarios y pide la parte 2.